ubicada en el 13207 Orleans Street, Houston, Texas 77015. Si no tiene una iglesia donde congregarse o desea visitarnos, se puede comunicar al 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora con ustedes el ministro Luis Gómez. Milagroso Redentor, manifiéstate aquí, al rendirte adoración, siento su gloria. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente con ustedes dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por otro nuevo día que Él ya nos ha regalado, ¿verdad? Qué hermoso día, ya soleadito, precioso para disfrutarlo en familia, ¿verdad? También como siempre le hacemos la invitación para que nos visiten, ¿verdad? A nuestra iglesia Consolación, un lugar de bendición, y como siempre les voy a dar aquí la dirección. Es el 13207 Orleans Street, Houston, Texas 77015, y también les damos un teléfono para si necesitan más información, necesitan oración, también se las voy a dar aquí. Es el 281-686-6907, 936-447-0133, ¿verdad? El miércoles tenemos oración y estudio bíblico de las 7:30 a 9:30. El viernes tenemos estudio bíblico también de las 7:30 a las 9:30. Y hoy tenemos el servicio general, ¿verdad? Que es de las 3:30. También tenemos escuela dominical para los niños. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él, ¿verdad? Y también este nuevo horario que tenemos, le damos la gloria al Señor que nos ha dado ¿verdad? Nos ha dado la gracia de extender nuestro servicio de las 2 a las 3 de la tarde, perdón, la palabra que estamos dando aquí en la radio. Es una hora. A nuestra iglesia Consolación, ¿verdad? Como le dije otra vez, es un lugar de bendición y todos son bienvenidos, ¿verdad? Y antes de empezar, como siempre, vamos a darle la gloria al Señor y al Espíritu Santo para que Él sea el que dirija, que Él sea el que hable, Él sea el que ministre esta tarde y que nosotros solamente seamos los portadores de su palabra. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre amado. Para ti es la honra, la gloria, Señor, y gracias por permitirnos estar nuevamente aquí, Señor, para dar tu palabra, Señor, y para que todos los radios oyentes, Padre Santo, escuchen tu palabra, Señor. Te pido que abras sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que al leer la palabra la puedan entender y al oírla también la puedan comprender, Padre Santo. Que sean unos hacedores también de la palabra, Señor. Te pido que abras sus corazones, Padre Santo. A nosotros danos el denuedo, Padre, para hablar tu palabra. Te damos el lugar, Espíritu Santo, para que tú seas el que hable, el que ministre esta tarde. Para ti sea la honra, en nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy tenemos un tema muy lindo que el Señor nos dio, que es el amor a los enemigos, ¿verdad? La importancia de cómo nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, no importa aquellos que nos hacen daño, aquellos que hablen de nosotros, aquellos que nos critiquen, aquellos que nos maldigan. Dice el Señor que nosotros tenemos que amarlos aún así. Tenemos que mostrar el amor de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo 21:12, ¿verdad? Vemos las leyes que Dios le dio a Moisés. Fueron unas leyes fuertes, fueron unas leyes rígidas, unas leyes que decía ojo por ojo, ¿verdad? Que les diera ojo por ojo y diente por diente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que dice también que el que hiere a uno haciéndolo morir, él morirá, ¿verdad? Si alguien le hacía mal a una persona, ¿verdad? Se iba a pagar con lo mismo, que iba a pagarle mal también. Pero en Mateo 5:21, Jesús nos habla y nos dice:
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Vemos cómo Jesús aquí vino a explicar más lo que era la ley. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga futo, o sea necio o tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. También nos dice, por tanto, fíjense lo que dice aquí Jesús, y nos dice, dice que nos especifica más, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, dice claramente aquí, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miramos ahí muy, muy importante cómo antes de ir con el Señor tenemos que perdonar a nuestro hermano, antes de ir a dar una ofrenda, antes de hacer algo para el Señor tenemos que ir a pedir perdón. Aunque nosotros no hayamos cometido nada, tenemos que ir a pedir perdón aún a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Bueno, y ahora, para continuar con la palabra, ¿verdad? Le voy a pasar a mi esposo, Luis, que está aquí con nosotros. Amén, amén, gracias. Pues sí, como decía mi esposa, el amor hacia los enemigos. Es bien importante, hermanos, como cristianos, dar un buen testimonio y amar aún a los que nos odian, amar aún a los que nos desean el mal, los que nos ofenden, los que nos maldicen, los que nos persiguen. No importa, hermanos, aquí dice que debemos de amar a nuestros enemigos, y está esto en Mateo capítulo 5, 38 en adelante, el versículo dice, oíste que fue dicho ojo por ojo. Esa era la ley anterior, en la ley de Moisés. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehusas. Y luego en el 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley anterior, pero vemos aquí cómo cambia la ley, y ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y nos persiguen. Fíjense qué difícil nos pusieron esta nueva ley, ¿verdad?, de tener que amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque está en nosotros el Espíritu Santo, y podemos perdonar, podemos amar a nuestros enemigos sin importar qué fue lo que nos hicieron, sin importar qué daño, qué ofensa nos han hecho. Podemos perdonar porque ya tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, y en nosotros está desarrollado el fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia. Cuando los frutos del Espíritu están en un cristiano, podemos perdonar, podemos pasar la ofensa, pasar todo lo que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y el fruto del Espíritu, que es el amor, ya está morando en nosotros, ya está en nosotros, porque la palabra dice que Dios es amor. ¿Y por qué debemos de amar a nuestros enemigos? Porque el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, de acuerdo a Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros, los cristianos. Cuando vino el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, Él derramó el amor. Por eso es que nosotros podemos perdonar a toda persona que nos ofenda. No podemos nosotros aborrecer a nadie. No podemos odiar a nadie. ¿Por qué? Porque, como dijo ahorita mi esposa, si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará nuestras ofensas. Aquí vemos claramente por qué debemos. Dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos,
bendecir a los que os maldicen. Si alguien te maldice, tú tienes que bendecirlo. Vemos bien claro en Lucas 23:34, cuando Jesús fue crucificado, Él no maldijo a los que estaban crucificándolo, al contrario, dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que tenemos nosotros que decir también, ir al trono de la gracia y orar por ellos, decir, Señor, ten misericordia de ellos porque nos ofenden, porque nos maldicen, porque nos desean el mal. Pero, Señor, ellos no saben lo que hacen. Yo te pido que tú los perdones. Cuando tú oras de esa manera, Dios va a tener misericordia de ellos. Y vemos claramente como dijo aquí Jesús, ahí vemos un ejemplo de Jesús de cómo Él pudo perdonar a los que lo crucificaron. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, donde nosotros debemos amar a nuestro prójimo, a los que nos aborrecen, al enemigo que te aborrece, que desea el mal, que habla mal de ti, que te desea daño. Debemos de amarlo. Cuando nosotros le mostramos a esa persona que te aborrece, que te odia, que te hace el mal, cuando le mostramos el amor, esa persona se va a dar cuenta que hay algo en nosotros, y ese es el amor, el Espíritu Santo, y va a ir ante ti y te va a pedir perdón porque Él ve algo diferente. Así es, ¿verdad? Nosotros tenemos que, cuando nosotros estamos en Cristo y nosotros en nosotros están los frutos del Espíritu Santo, nosotros podemos mostrar el carácter de Cristo, ¿verdad? Es muy importante desarrollar ese carácter de Cristo para que las personas que nos miren el carácter de Cristo en nosotros. Como dice Mateo 5:17, Jesús aclara muy bien aquí y dice, no penséis que he venido para abogar la ley o a los profetas, sino para cumplir la ley. ¿Y de qué manera estaba Jesucristo y por qué manera Jesucristo vino a cumplir la ley? Para darnos un ejemplo a nosotros, ¿verdad? Mateo 1:21 dice que dará a luz un hijo y lo llamarán por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestros errores, de la manera que nosotros vivimos, ¿para qué? Para que miráramos nosotros en qué manera tenemos que cambiar para formar el carácter de Él, qué manera tenemos que cambiar nuestros pensamientos, de qué manera podemos cambiar nuestra manera de actuar, tanto en la casa como fuera de la casa, ¿verdad? Porque es muy importante formar ese carácter de Cristo en todas partes. Muchas veces queremos tomar venganza o dejar que el odio, el resentimiento anida en nuestro corazón, pero eso no no es lo que dijo Jesucristo. Dijo Jesucristo que nosotros tenemos que amar a aquellos que nos hacen el mal, a aquellos que nos critican, a aquellos que quieren vernos mal, ¿verdad? Como Jesucristo cuando ya estaba en la cruz, que dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, y realmente no saben lo que hacen aquellas personas que hablan mal de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados ante Jesucristo. Entonces, si hablan mal de nosotros, hay que bendecirlos. Hay que decirles, Señor, bendícelos, porque realmente no saben lo que hacen. Romanos 12:17 dice su palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que estar en paz con todo el mundo. No importa lo que digan de nosotros, no importa lo que hablen de nosotros, no importa que nos critiquen, todos nosotros tenemos que estar en paz con esas personas. Dice también, os venguéis nosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Imagínense cuando nosotros, si nos hacen un mal, vamos a ayudarles, vamos a darle de comer. Damos el bien, no mal. Porque es lo que Dios es lo que quiere de nosotros, que nosotros demos bien a aquellos que nos hacen mal a nosotros. Y ellos mismos se van a dar cuenta que lo que hicieron, que el error que cometieron, o que si hablaron mal de nosotros, o que si nos quisieron hacer un mal, ellos mismos se van a dar cuenta. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejárselo todo al Señor. El 21 nos dice también de Romanos, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal con el bien, es lo que les estaba diciendo ahorita. El mal se vence con el bien. El mal se vence mostrándole el amor a nuestros enemigos. El mal
se vence así. Nosotros no tenemos que dejarnos vencer por el mal, porque escrito está, ¿verdad? Dice el Señor, mío es la venganza y yo pagaré. O sea, dejarle todo al Señor. Todos debemos dejárselo al Señor y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De la manera como tratemos a nuestro prójimo, de la manera como nosotros nos desenvolvamos con aquellas personas que hablan más de nosotros, también estamos demostrando el amor que tenemos, cumpliendo nosotros con la ley que dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 7:12 también dice, así que todas las cosas que queráis a los hombres que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta que les estoy dando ahorita, que es Mateo 7:12, es la ley, es la regla de oro. Es una regla que dice el Señor, es una regla muy poderosa. Depende de cómo nosotros queremos que nos traten, así nosotros tenemos que tratar a aquellas personas. Por eso dice el Señor, no devuelvas mal por mal. Al contrario, vence el mal con el bien. También primera de Pedro 3:8 nos dice, Pedro está escribiendo en su carta, nos dice que seamos de un mismo sentir, que seamos amables, que seamos compasivos, que mostremos el amor fraternalmente misericordiosos y amigables. Qué lindo, ¿verdad? Dice que no devolviendo mal por mal, nos vuelve a recalcar otra vez Pedro aquí en su carta. Nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. O sea, fuimos llamados para bendecir, fuimos llamados para edificar, fuimos llamados para mostrar la gloria del Señor y fuimos llamados para enseñar el carácter de Cristo. Nos dice también el por qué. Porque dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice que refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Dice también, apártate del mal y haz el bien, busquen la paz y sigan. La verdad que importante es estar en paz con nuestros enemigos, qué importante es estar en paz con aquellos que nos desean mal, qué importante estar en paz porque estamos en paz con ellos. Más que nada mostramos el carácter de Cristo y nosotros podemos estar tranquilos, podemos mostrar este gozo y podemos mostrar esos frutos del Espíritu Santo cuando nosotros cumplimos con esta ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es, y en Mateo capítulo 5, 43, todavía estoy en ese pasaje, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, pero ahora lo dice Jesús, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense, hermanos, hermanas, para que nosotros podamos ser llamados hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, nosotros tenemos que cumplir lo que dice la palabra, amar a nuestro enemigo, bendecirlo, aunque nos maldigan, hacerle bien, aunque nos aborrecen, orarlos, aunque nos ultrajan, nos persiguen, nos blasfemen, echen mentiras en contra de nosotros. Para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, tenemos que hacer eso, hermanos, porque es lo que dice la palabra, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y es cierto, hermanos, porque nosotros, por naturaleza que somos, seres humanos, nosotros solamente tendemos a amar a los que nos aman, pero a los que nos odian tendemos también a ¿qué? A odiarlos, a aborrecerlos. O sea, tenemos esa naturaleza, pero ya en Cristo Jesús, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Ahora hay una transformación, un cambio en nuestra naturaleza pecaminosa, porque antes teníamos una naturaleza que pecaba constantemente, aún la tenemos, pero ahora habita en nosotros y somos partícipes de la naturaleza divina. En otras palabras, ahora tenemos a Dios morando en nosotros, el Espíritu Santo, que es la naturaleza divina de Dios, y por eso es que debemos nosotros actuar diferente y bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, porque es lo que hace Dios, hermanos. Dios, la naturaleza divina de Dios es desear el bien.
bendecir a todos, amar a todos, porque Dios es amor. Piensen, para que podamos ser hijos de vuestro Padre celestial que está en los cielos, tenemos nosotros que bendecir a los que nos maldicen. Y luego dice en el 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No tendrás ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque dice, ¿no hace también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y eso es lo que hacen los del mundo. Ellos saludan a los que los saludan, les desean el bien a los que los desean el bien, aman a los que aman, pero eso lo hace también el mundo, hermanos. Dice, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para ser perfecto tenemos nosotros que reconocer, ¿verdad?, que debemos nosotros dar un buen testimonio, el testimonio que Cristo quiere que tengamos, un testimonio de amor para nuestro prójimo, el desearle el bien, como Él dijo cuando estaba en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer y desear al que nos hace el mal. En Lucas capítulo 6, del 27 en adelante, también vemos el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amar pues a vuestros enemigos y hacerles bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjense, Dios es benigno aún para los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué gran mandamiento, hermanos. Sed misericordioso con las personas que nos desean el mal. Nosotros desearle el bien. Las personas que te desean mal, que te ofenden, que te maldicen, debemos de ser misericordiosos, como Jesús lo fue cuando estaba en la tierra. Era misericordioso con todas las personas. Vemos en el Nuevo Testamento cómo lo calumniaban, cómo lo ofendían los fariseos, pero Él seguía siendo misericordioso con todos. Era Dios. Él era misericordioso, y así nosotros también tenemos que usar de misericordia, que tener ese fruto de misericordia para con las personas, aunque ellos sean ingratos y malos. Nosotros tenemos que demostrar como el Padre Celestial, que dice que Él es benigno. Benigno es bueno para con los ingratos y malos. Así también nosotros tenemos que ser misericordiosos y buenos con los ingratos y los malos. Y aunque nos paguen mal por un favor que le hemos hecho, aún así tenemos que ser misericordiosos para poder ser hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén, así es, ¿verdad? También Proverbios 16:7 nos habla, ¿verdad?, de cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él, ¿verdad? Qué hermoso es este Proverbio 16:7 que nos dice que cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros dejamos todas las cosas del mano del Señor, aún nuestros enemigos estarán en paz con Él, con nosotros, ¿verdad? Estarán en paz con nosotros, y ya vamos a poder platicar con nuestros enemigos, con los que nos querían hacer daño, con aquellos que hablaban de nosotros, con aquellos que nos deseaban el mal. Cuando nosotros estamos bien con el Señor, se cumple su palabra, se cumple la palabra que aún los enemigos están en paz con nosotros. Se cumple esta palabra, y hermanos, esta palabra es muy, el Proverbio 16:7 es una palabra muy, muy importante, muy llena de bastante promesa, porque dice cuando los caminos del hombre son agradables, pero te dice que también que deben de ser los caminos agradables a Jehová. ¿De qué manera son los caminos agradables a Jehová? Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros no hacemos mal a las personas, al contrario, le pedimos, Señor,
Bendícela, Señor, sánala, Señor, porque no sabemos qué es lo que ellos tienen dentro de sus corazones. No sabemos si hay amargura, no sabemos en la vida que ellos tuvieron. Entonces uno tiene que ir al trono de la gracia y pedir por ellos, pedir por esos enemigos, por aquellos que nos maldicen, decir, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Padre Santo. No sé lo que hay en su corazón, Señor, pero tú sí sabes lo que hay en él, Señor. Si hay una herida, si hay un maltrato, si hay algo que hay en su corazón, Señor, yo te pido que lo sanes. Qué importante es pedir por nuestros enemigos, ¿verdad? Pedir por ellos y ellos, cuando el Señor los toca, cuando el Señor hace cambio, porque dice la palabra que nosotros tenemos que dejar todo el mal del Señor, nosotros no tenemos que pagar mal por mal. El Señor mismo es el que hace el cambio. El Señor mismo es el que hace que los enemigos se acerquen a nosotros. El Señor mismo es el que hable que nuestros enemigos, aquellos que querían ser nuestros enemigos, empiecen a buscarnos y ver la diferencia, que nosotros no pagamos mal por mal, al contrario, tratamos de darles lo mejor a ellos, tratamos de ayudarlos, tratamos de seguirles dando ese amor que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo, mostrarles ese amor, y ellos cambian, hermanos, ellos cambian y miran el carácter de nosotros, que es de Cristo Jesús, y ellos empiezan a cambiar, empiezan a suavizar su corazón, pero todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Él, a nuestros enemigos en sus manos, y oramos por ellos. Es importante orar por nuestros enemigos. Así es, también en Proverbios 24:17 dice la palabra, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, o sea, no te pongas contento cuando cae tu enemigo, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Aquí vemos claramente, hermanos, que dice la palabra que cuando un enemigo cae, cuando un enemigo le pasa algo, dice que no debemos de gozarnos, diciendo, yo lo sabía que eso le iba a pasar por lo que él me hizo. No, hermanos, porque Dios es misericordioso y Él no quiere que nosotros nos alegremos. Al contrario, debemos de orar, pidiéndole a Dios por misericordia por lo que le haya pasado. Dice, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No debemos de alegrar nuestro corazón, hermanos. Y sabemos bien claro, como cuando yo estaba en el mundo y no conocía de la palabra, y alguien caía o alguien se tropezaba, yo me alegraba. ¿Por qué? Porque esa persona había hablado mal de mí, había hecho cosas en contra de mí. Yo me alegraba y me regocijaba. Y aquí veo claramente que al contrario, debemos de orar por esa persona, porque dice la palabra en el 18 de 24, capítulo 24 de Proverbios 18, dice, no sea que Jehová lo mire y le desagrade. ¿Por qué le va a desagradar a Dios? Porque Dios es bueno, es benigno y es misericordioso para con todos, y Él tiene amor aún siendo pecadores. Dice que Cristo murió por todos. Por eso es que Él siente amor aún por los pecadores, aún los que están apartados de Él. Dice, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre Él su enojo. En otras palabras, Dios es un Dios lleno de misericordia, hermanos. Por eso que aquí dice claramente en esta escritura de Proverbios 24:17, que si ves a tu enemigo que caiga, no te regocijes, al contrario, ayúdale, háblale y dile que qué pasó, que si puedes tú hacer algo por él o por ella, y vamos a ver cómo esa persona va a reaccionar y va a decir, aún habiéndole yo hecho ese daño, o habiéndole dicho algo calumniada o calumniado, o haber hecho esa ofensa, y mira cómo él me está a mí me está pagando con bien, y esa persona va a ir avergonzado, como dijo mi esposa, a ti, y te va a decir, perdóname por lo que yo te hice, pero ya veo que tú, en vez de desearme el mal, me deseas el bien, porque me estás mostrando amor y misericordia, y esa persona va a querer convertirse a Cristo. A veces nosotros mismos como cristianos no damos un buen testimonio con las personas que nos aborrecen o nos odian o nos desean el mal, y es por eso que ellos tampoco, porque pagamos mal por mal. Pero eso no es la regla de oro. La regla de oro es desearles el bien aún que ellos nos desean el mal. No importa lo que hayan hecho contigo, no importa la ofensa, no importa la calumnia, no importa la ofensa, no importa nada de lo que hayan hecho, tú tienes que perdonar, porque Dios vino al mundo para perdonar a los pecadores, siendo nosotros pecadores.
Así es, hermanos, así es. Tenemos que perdonar a aquellos que mal nos hacen, ¿verdad? Y nosotros podemos gozar de esa paz y de esa tranquilidad que solamente la podemos obtener por nuestro Señor Jesucristo. Así es. Como dice aquí, ¿verdad? Como había leído la palabra, y vámonos ahora a Lucas capítulo. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la historia de José y sus hermanos, que está en Génesis capítulo 37, y vemos cómo Jesús fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué lo odiaban los hermanos a José? Porque José era el hijo predilecto de Jacob, de Israel. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Y dice que le hizo unas túnicas de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, dice, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces vemos aquí como José era odiado por sus hermanos, pero vamos a ver esa historia como José, lleno de misericordia y de amor, José no guardó ese sentimiento contra ellos. Al contrario, los ayudó, y vemos cómo ellos también le tenían envidia, y dice que conspiraron contra él y lo vendieron. Dice que conspiraron contra José para matarlo, y eso está en Génesis capítulo 37, verso 18 en adelante. En Génesis 37, vámonos a irnos a esa escritura para poder ver un poco la historia de José, cómo él fue odiado por sus hermanos, pero aún así él no guardó rencor, hermanos. Al contrario, los amó. Y vemos aquí en Génesis 37, 18 en adelante, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, los hermanos a José, cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aquí vemos cómo los hermanos de José tenían intenciones, se habían conspirado para matarlo. El odio que tenían en contra de él, y la envidia que tenía solamente porque él era el hijo predilecto de su padre, porque lo tuvo en su vejez. Y vemos también en Génesis 37, 3, 4, dice, Génesis 37, 3, 4, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos claramente, hermanos, cómo lo trataron sus hermanos. Eran sus hermanos, y así nosotros podemos tener también ese problema de que nos puedan estar odiando, teniendo envidia. Pero, hermanos, vemos bien claro cómo el ejemplo de José, que aún así, aunque él sabía que lo odiaban y le tenían envidia y trataron de matarlo, aún así él pudo demostrar el amor que les tenía a ellos. Y vamos a ver en Génesis 42, del 1 en adelante, dice que los hermanos de José vienen por alimentos a Egipto, porque pasó un tiempo, porque los hermanos vendieron a José a unas personas que pasaron y que iban para Egipto. Lo vendieron a él dice que eran por 20 piezas de plata, y se lo llevaron a José a Egipto, las personas que lo compraron. Pero vemos bien claro en José capítulo 37 del 25 en adelante, del capítulo 42, perdón, Génesis capítulo 42 del 1 al 3, dice que los hermanos de José vienen por alimentos. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Ellos no sabían que José era el gobernador de Egipto, que todo lo que él había pasado, todas las tribulaciones y las pruebas que él había pasado con ellos y que lo hicieron venderlo para llevárselo a Egipto, había un plan y un propósito en Dios. Dios lo hizo gobernador de Egipto. ¿Y qué hizo él? Lo que él hizo ahí fue procurar por su pueblo para que no murieran, hermanos. Y vemos cómo los hermanos de José van a Egipto sin saber que José, su hermano, al que habían vendido, al que habían aborrecido, al que habían calumniado, al que le tenían envidia, ahora era el gobernador de Egipto. Habían pasado 20 y tantos años desde que ellos habían vendido a José. Ahora José era gobernador de Egipto. Él podría muy bien, José, haberse vengado de ellos, pero vemos aquí claramente cómo José, en vez de sentir odio, siente amor a sus hermanos. Y en Génesis 45 lo dice bien claro cuando José se da a conocer a sus hermanos. Esos hermanos que le tenían envidia, que le tenían rencor, que lo aborrecían, que quisieron matarlo. Vemos cómo le dice aquí claramente en Génesis 45:1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. A darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Fíjense, fue un plan y un propósito que Dios tuvo para preservarlos de la vida de él. Dice: Dios me envió para preservación de sus vidas delante de ustedes. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Aquí vemos claramente cómo actuó José. Él tuvo el carácter de Cristo. Él mostró el amor a sus hermanos, a pesar de que lo habían intentado matar, le tenían envidia, trataron de hacer tantas cosas en contra de él, pero todo eso Dios permitió. ¿Para qué? Para formar el carácter a José, porque tenía un plan y un propósito. Y vemos que Dios lo hace gobernador de Egipto para preservar la vida de su familia. Así es, ¿verdad? Muchas veces pasamos nosotros esas experiencias con nuestras personas que nos insultan, personas que hablan de nosotros, personas que nos maltratan. Muchas veces son cosas que Dios permite que pasen para formar nuestro carácter. Romanos también nos habla que dice que todas las cosas nos ayudan para bien, lo voy a volver a repetir, a todos los que amamos al Señor. O sea, si estás pasando ahorita por alguna situación donde tienes personas que hablan mal de ti, donde tienes personas que te aborrecen, donde tienes personas que dices: bueno, si yo ya hice esto por eso, ¿por qué me tratan así? ¿O por qué me pagan así? Muchas veces Dios lo permite para que el carácter se vaya formando en nosotros. ¿Cuál es el carácter? El carácter, un carácter compasivo, un carácter misericordioso, un carácter bondadoso, un carácter perdonador, ¿verdad? Que ese es el carácter de Cristo. Por eso también dice su palabra que nosotros no tenemos que pagar mal por mal. Esa es otra parte, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver si hay, bueno, si decimos: bueno, si esta persona me hizo esto, yo le voy a hacer eso. Y detenernos un poquito y decir: bueno, ¿este es el carácter de Cristo? No es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es un carácter perdonador. Si hablan mal de nosotros, ok, está bien, como quiera seguir nosotros hacia adelante, seguir avanzando, seguir poniendo las cosas, la mirada en nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Señor: Señor, si hay algo en mi corazón, Señor, si hay algún odio que quiera arraigarse algo en mi corazón, Señor, contra aquella persona que está hablando mal de mí, Señor, ayúdame, Señor, a que eso no esté en mi corazón, Señor, para que eso no gobierne mis sentimientos y yo pueda mirar a aquella persona con amor, con bondad, así como tú la estás mirando, Señor.
Por eso es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones, detenernos un poquito y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Señor, ¿qué es lo que tú estás formando en mí, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar, Señor? Porque, ¿verdad? Nosotros tenemos Jesús vino a mostrar nuestros pecados. Jesús vino Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, y Jesús vino a que nosotros reconozcamos cuáles son las áreas que nosotros tenemos que estar modificando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Miramos también cuando José, ¿verdad? José no miró a sus hermanos con mal. José no dijo, yo soy el gobernador de Egipto, yo no les voy a dar lo que necesitan. No, al contrario, José les dio la mano. José mandó a las que trabajaban con él a proveer víveres para ellos, a darles agua, a dar todo lo que ellos necesitaban. José no guardó rencor contra sus hermanos, al contrario, José les mostró el amor. Aunque sus hermanos sí tenían temor, tenían miedo, que pensaban, ya le hicimos mal a José, ¿cómo José nos va a tratar? Pero José hizo todo lo contrario. José le mostró ese amor a ellos. Y cuando ellos estaban enfrente de él, ellos pensaban que José los iba a juzgar. Pero José le respondió y le dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José no se puso a juzgarlos. Al contrario, José les dio la mano en todo lo que ellos necesitaban. Y José hizo que les dio lo que ellos necesitaban para que lo llevaran al pueblo donde ellos estaban, y después hizo traer a toda su familia, a todos los hijos de sus hermanos. No solamente a los hermanos que estaban en ese momento les ayudó, sino que él ayudó a toda la familia. Y José tuvo que pasar por eso porque Dios ya tenía un plan. Tenía un plan, Dios ya sabía lo que iba a pasar, y José tenía que pasar por toda esa circunstancia para poder salvar al pueblo de Israel. Veamos también, ¿verdad?, cómo todo lo que José pasó era para salvar al pueblo de Israel. Siempre Dios tiene un propósito cuando nosotros pasamos por alguna circunstancia. Y por eso José les dijo, lo voy a volver a repetir, no teman, o sea, no tengas miedo. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Y les dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos ahora, para mantener a vida a mucho pueblo, ¿verdad? Mantuvo vida a mucho pueblo, alimentó a mucho pueblo, y entonces ahí vemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que estás pasando en este momento, cómo te sientas en este momento, las circunstancias en este momento, ve a los pies de Cristo y dile, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Señor, ¿qué áreas yo tengo que cambiar, Señor? Porque yo quiero vivir una vida de paz, una vida agradable para ti, Señor, una vida donde yo pueda mostrar tu carácter hacia las personas que me están mirando, para que aquellas personas que me están mirando y no te conocen lo puedan conocer por medio de mí. Así es, en estos momentos estás teniendo alrededor personas que que han hablado mal de ti, te hayan ofendido, te hayan calumniado, cosas así, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es pedirle perdón, pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. No pagues mal por mal. Y vemos aquí también en Génesis 50, el 15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjense cómo ellos estaban ellos actuando y pensando como piensan las personas del mundo. Y dijeron, fíjense lo que dijeron los hermanos, quizás José nos aborrecerá y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, porque ellos habían reconocido que le habían hecho un mal tremendo a José. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte una mentira, hermanos, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y así debemos de ser nosotros. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios para poder de tomar venganza? ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios para
desearles el mal. O sea, nosotros, ni Dios desea el mal, tampoco nosotros no estamos en el lugar de Dios. Debemos de simplemente desearles el bien. Fíjense lo que dice en el 20, en el 50-20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjense qué misericordioso, qué benigno fue José con sus hermanos y con toda la familia, porque habían pasado 20 y tantos años. Ya no nada más eran los 10 hermanos que odiaban a José, que lo aborrecían, que lo envidiaban. No, ya era más gente la que había nacido. Él se trajo a toda la gente, a todo su pueblo, para preservarlos de la hambruna que había acontecido en ese pueblo. Aquí vemos la misericordia. Él les pudo brindar ayuda, los pudo alimentar, les pudo hacer tanto por ellos, hermanos. Y así nosotros también. La palabra dice también en Juan capítulo 2, del 10 en adelante, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a nuestro hermano, permanecer en la luz y en él no hay tropiezo, dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Por eso no debemos de aborrecer a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque todavía estaremos en tinieblas, porque es lo que dice, que todavía andamos en tinieblas y nosotros vamos a aborrecer a nuestros hermanos. Por eso dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso es que debemos de amar, debemos de practicar el amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, porque si no, la palabra dice que andaríamos ¿en qué? En tinieblas y no sabremos a dónde ir. Pero nosotros ya no estamos en tinieblas, estamos ahora en la luz, porque la luz es Cristo y ahora Él ya mora en nosotros. Ahora resplandece en nosotros la luz y las tinieblas ya no resplandecen. Así es, ¿verdad? Nosotros somos luz, también somos la sal de la tierra. Tenemos que darle aquí ese sazón que viene siendo la palabra del Señor, ¿verdad? Si algunas personas están, ¿verdad? Que en nuestro caminar, porque Dios pone personas en nuestro camino, nosotros tenemos que hablarles del Señor, pero ser esa luz que ilumine el mundo, esa luz que viene siendo la palabra del Señor, ¿verdad? Para darles esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo que ellos necesitan, ¿verdad? Dice, ahora, hermanos, vamos a abrir las líneas, ¿verdad? Si tienen alguna petición, si tienen alguna oración, si tienen algún comentario, aquí estamos, ¿verdad?